buenos días. Soy Miguel Ángel Hernández, yo también soy guía de Europa Mundo y hoy vengo a invitarlos a hacer juntos un paseo virtual, un viaje virtual por una de las ciudades más bonitas de Italia, la ciudad de Siena. ¿Me acompañan? Vamos. La ciudad de Siena cuenta con aproximadamente 58.000 habitantes. Está ubicada en la provincia homónima y esta forma parte de las 10 provincias que constituyen la región de la Toscana, localizada en la parte occidental de la península itálica. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, todavía conserva o mantiene ese carácter gótico y medieval que la caracteriza. Pero para describir esta maravillosa ciudad, comenzaremos por su exterior, partiendo primero de la fortaleza medicea, en la parte norte del casco antiguo, imponente construcción militar del siglo XVI, mandada a construir por una de las familias más importantes de la Toscana, los Medici. Inmediatamente después nos daremos cuenta de otra construcción que nos llamará la atención, por su perfecto estado de conservación. Estoy hablando, claro, de la muralla. Una muralla de 6 kilómetros de largo del siglo XIII y que rodea todo el centro histórico, el cual se comunica con el exterior a través de puertas, que la mayoría de las cuales también datan del siglo XIII, pero modificadas a lo largo de la historia. Pues bien, ya una vez en el interior de la muralla, toca visitar una de las iglesias más importantes de la ciudad. ¿Y por qué es una de las iglesias más importantes de la ciudad? Bueno, porque aquí se conserva la cabeza incorrupta de su hija más famosa. Estoy hablando, claro, de Santa Catalina de Siena. Personaje importantísimo, pero no solo en Italia, sino también en Europa, ya que es copatrona de Europa, patrona de Italia y patrona de Siena, y que tuvo un papel fundamental para que el papado volviera desde Aviñón a Roma en la segunda mitad del siglo XIV. Bueno, siguiendo nuestro camino entre las callejuelas medievales y góticas hacia el interior del casco antiguo, llegamos a una plaza, al centro religioso, a la Piazza del Duomo o Plaza de la Catedral, donde está precisamente la Catedral de Siena, en honor a Nuestra Señora de la Asunción, terminada en el siglo XIII en estilo gótico por Giovanni Pisano. Pero déjenme destacar de su interior sobre todo sus maravillosos mosaicos o pavimentos y su púlpito en estilo gótico tardío, imperdibles. Pues bien, regresando a la Piazza del Duomo, ven ustedes esas construcciones inacabadas. ¿De qué serán? Pues miren, hubo planes de triplicar el tamaño de la catedral y hacerla una de las más grandes del mundo conocido. ¿Pero qué pasó? Pues debido a la peste negra del 1348, las obras se detuvieron y nunca se reiniciaron. Entonces los sieneses de esa época entendieron esto como un castigo al orgullo por querer tener la catedral más monumental. Y como parte de su arrepentimiento, aparte de rezar y rezar, pues dejaron estas construcciones inacabadas como un monumento. Actualmente un monumento, un atractivo turístico, el cual nos da una idea de las dimensiones que hubiera tenido la catedral si estas ampliaciones se hubieran terminado. Y miren, sin movernos aún de la Piazza del Duomo, observamos la decoración de la fachada de la catedral y de la torre. ¿Ven esas franjas en mármol blanco y verde oscuro? Pues eso tiene una explicación. Miren, la leyenda de la fundación de la ciudad nos dice que fueron Senio y Ascuio, hijos de Remo, que llegaron a esta zona montados en 2 caballos. Uno era blanco y otro de color negro. Por eso los colores del escudo de la ciudad son blanco y negro. Y miren, esto me lleva también a explicar por qué en toda la ciudad existen muchas columnas coronadas con la loba capitolina, estableciendo esa relación, sobre todo relación histórica, entre Roma y Siena. Pues bien, desde aquí y en pocos minutos llegaremos al centro económico de Siena. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la Piazza Salimbeni. ¿La ven ustedes? Miren, en el centro de la imagen tenemos un edificio, el Palazzo Salimbeni del siglo XIV,
Y flanqueando al Palazzo Salimbeni tenemos dos palacios renacentistas del siglo XVI. Pues bien, regresando a Palazzo Salimbeni, saben ustedes que actualmente es la sede del banco más antiguo en funcionamiento del mundo. El banco se llama el Monte dei Paschi, fundado en 1472. Miren, cuenta con 33.000 empleados y como curiosidad, sepan que el 40% de la población de Siena tiene un trabajo relacionado con el banco. Bueno, pues hablamos que estamos en la plaza, en el centro económico, ¿no? Y bueno, pues vemos en el centro una escultura. ¿Quién es este señor? Bueno, pues este señor es Salustio Bandino, uno de los primeros economistas italianos. Y bueno, siguiendo atravesando estas callejuelas tanto góticas como medievales, como si estuviéramos en un túnel, atravesando o pasando un túnel del tiempo, llegamos a la plaza más importante de Siena, sin ninguna duda la plaza principal de toda la ciudad, el centro político, la Plaza del Campo o Piazza del Campo. Miren, si tuviéramos la posibilidad de verla desde el aire, les aseguro que la plaza tiene la forma de un abanico y está dividida en 9 sectores. Sectores que representan el Consejo de los 9. ¿Quiénes serán estos 9? Pues 9 caballeros o nobles que gobernaban la ciudad en el momento en que la plaza fue construida. Como pueden ver, el ladrillo es el elemento decorativo principal de la plaza y al mismo tiempo pueden ver el importante número de palacios que la circunda. Pero de entre todos ellos, el principal es el que tenemos enfrente, el Palazzo Pubblico o Palazzo Comunale. Pero antes de hablar de este, déjenme mostrarles algo que no todo el mundo llega a ver. ¿Ven esa fuente? Pues es la fuente Gaia, cuyo original está dentro de un museo y es originaria o datada en el siglo XV. Lo que ven ustedes ahora es una copia. Y por supuesto, su función principal fue la de traer agua al centro de la ciudad. Retomamos ahora el Palazzo Comunale, este edificio construido a inicio del siglo XIV y en cuyo interior tenemos actualmente las dependencias administrativas de la ciudad y el Museo Cívico, uno de los más importantes también. Cabe mencionar, o si se dan cuenta, hay 2 construcciones que sobresalen en el mismo. Una de ellas, la Torre Mangia, construida entre 1338 y 1348, y que con sus más de 88 metros de altura es visible en toda la ciudad. Una curiosidad, ¿saben que fue proyectada para que tuviera la misma altura que el Duomo, la catedral? ¿Por qué? Pues como signo de que la iglesia y el Estado tenían el mismo estatus. Y la otra construcción que sobresale, miren, justo al pie de la torre, podemos observar una construcción pequeña de mármol. Esa es la Cappella di Piazza, que fue añadida en 1352. ¿El motivo? Pues los supervivientes de la ciudad de aquella peste negra del 1348, como agradecimiento a la terminación de la epidemia, pues construyeron esta capilla en honor de la Santa Virgen. Bueno, gente, ya casi terminamos el paseo virtual, pero antes de irme me gustaría hablarles brevemente de la fiesta más importante de la ciudad, la fiesta del Palio. Es una fiesta que tiene su origen tal y como la conocemos ahora en el siglo XVII. Se celebra 2 veces al año, los días 2 de julio y 16 de agosto. Pero puede haber carreras extraordinarias para celebrar algún acontecimiento importante, como por ejemplo en 1961 se hizo una tercera carrera para conmemorar el centenario de la reunificación italiana, y el 2 de octubre del 2018 pues hizo otra carrera extraordinaria para conmemorar el centenario de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Es una carrera en la cual se prepara la Plaza del Campo con arena y hacen una gran pista para que corran los caballos. En esta pueden llegar a concentrarse entre periodistas, turistas y gente local más de 70.000 personas. En el momento de inicio de la carrera salen los caballos, que dura escasos unos minutos, carrera llena de emoción, sobre todo cuando los jinetes cogen las curvas.
Gana el caballo que haga primero las 3 vueltas a la plaza. Y digo gana el caballo porque si el jinete se cae y el caballo no pierde su escarapela que lleva en la frente y llega solo al final, se le considera ganador de la carrera, llamándole en este caso escoso. Como vemos, poco importa el jinete, la estrella es siempre el caballo. Nota importante, el jinete va a pelo, es decir, no usa silla de montar. Al finalizar de la carrera, pues el jinete, si es que llegó con el caballo, sale a volandas de la plaza y junto con el caballo se dirigen de nuevo a su contrada o a su barrio con el premio, que en este caso es el palio, para celebrarlo con su gente. ¿Y qué es el palio? Pues el palio es un estandarte, un pedazo de tela pintado por un artista local, el cual lo pueden ver ustedes ahora en la imagen. Ya les digo que he tenido la gran oportunidad, haciendo un circuito con Europa Mundo, de asistir a esta fiesta. Y solo déjenme decirles que es una fiesta súper emocionante, vistosa, llena de pasión y que va más allá de una carrera deportiva. Y por supuesto, no está exenta de polémica, sobre todo de los grupos protectores de los animales, que no ven con buenos ojos el estrés y la presión a la que se ven sometidos los caballos. Bueno, gente, hasta aquí ahora sí la visita virtual de Siena. Solo me resta despedirme. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo en hacerlo. Espero verlos en un futuro no muy lejano, ¿eh? Y ya saben, hagan realidad sus sueños. ¿Cómo? Viajando. Viajando con Europa Mundo Vacaciones. Ciao ragazzi, un saludo.